He's coming down the ramp toward the officer. Ramp. Hola a todos, esto es Policías en Acción, y hoy tenemos un episodio especial lleno de drama. Reunimos 10 historias sobre casos en los que los sospechosos decidieron ir hasta el final y no rendirse. Muchas de esas persecuciones terminaron trágicamente para ellos. También hay situaciones en las que las acciones de los policías fueron consideradas excesivas. Así que quédense hasta el final. Este video está lleno de adrenalina, drama y peligros que en la vida real es mejor evitar. Un vehículo blindado realiza una maniobra pit, persecución de un delincuente armado y peligroso, un largo enfrentamiento y un oficial con nervios de acero. Habrá mucho contenido interesante, así que no se vayan. Y además, me gustaría agradecer a todos los oficiales de policía honestos y valientes. Estos hombres y mujeres arriesgan su vida cada día para proteger nuestra tranquilidad. Al ver videos como estos, uno comprende lo peligrosa que puede ser su labor. Ustedes también lo comprobarán una vez más. Abróchense los cinturones, que empezamos. Comenzaremos en la ciudad de Oklahoma City, en el estado de Oklahoma. Esta es la historia del policía más tranquilo y relajado de Estados Unidos, en mi opinión. El 2 de abril de 2022, la patrulla de carreteras de Oklahoma recibió un aviso de que un peligroso sospechoso se desplazaba por Oklahoma City en un todoterreno negro. Se trata de Charles Carswell, de 32 años. El hombre era sospechoso de un robo a mano armada en una frutería del estado de Arizona y, según la policía, se dirigía a Ohio pasando por Oklahoma. La policía encontró el coche de Carswell en una autopista cercana de Oklahoma City. La persecución está dirigida por el agente Brad Miller, un oficial con nervios de acero, como podrán comprobar ustedes mismos. Carswell abrió fuego con su pistola mientras corría. Presten atención a la reacción fría y controlada del policía. Y si creen que está tan tranquilo porque el sospechoso dispara sin apuntar, no es así. Still pointing the gun. Still pointing your gun. Carswell dispara a través de la luneta trasera del todoterreno. El patrullero Miller se inclina ligeramente para esquivar los disparos y luego intenta tranquilamente realizar una maniobra pit. That was ugly. Sí, incluso en una situación así, el agente Miller se las arregla para describir su fallido pit de forma jocosa. Active 62 was clear on unsuccessful TBI. Go ahead and notify Group 3 when you go down. El sospechoso siguió disparando. So yeah, I've taken one round through the front windshield. He's still continuing to fire. Unos kilómetros más adelante, otro pit, y de nuevo fallido. No es tan fácil mover un todoterreno pesado. Por fin, Miller vuelve a lanzarse al ataque con determinación. Traffic stop at the 155. 155, traffic is stop. TBI. Después de que el todoterreno del sospechoso se detuviera, los compañeros de Miller llegaron al lugar, bloquearon a Carswell y le exigieron que se rindiera. Pero el hombre se negó y en su lugar salió del vehículo con un rifle Kalashnikov. El hombre no tenía ninguna posibilidad. Un minuto después, todo había terminado. En el coche de Charles Carswell, los policías encontraron también un rifle AR-15 con mira óptica y 2 pistolas con un montón de munición.
Cuando terminó la persecución, el patrullero Miller salió del coche para evaluar los daños, y la suerte ese día estaba claramente del lado del policía. Los agujeros en el parabrisas estaban literalmente a unos centímetros del asiento del conductor. Y para Charles Carswell todo terminó de forma trágica. Los médicos no pudieron salvarle la vida. Tras la persecución, la Fiscalía de Oklahoma llevó a cabo una larga investigación del incidente. Como resultado, el uso de armas por parte de los policías fue declarado justificado. Y el oficial Miller, al parecer, sintió mucho más estrés al hablar con su esposa sobre este episodio que cuando las balas silbaban a pocos centímetros de su rostro. Ojalá hubiera policías así en todas partes. Nos trasladamos al condado de Luna en el estado de Nuevo México. Se trata de una trágica historia que demuestra lo peligroso que puede ser el trabajo de un policía. El 4 de febrero de 2021, el agente de policía del estado de Nuevo México, Darian Jarrod, estaba de servicio en autopista I-10 cerca de la ciudad de Deming. El agente detuvo una camioneta Chevrolet blanca para comprobar la documentación. Al volante había un hombre. La policía le pidió al conductor que se acercara a su patrulla para una verificación adicional de los documentos y antes de eso le preguntó si tenía algún arma. El conductor respondió que sí, a lo que el oficial Jarrod le pidió que se la entregara temporalmente por seguridad. El conductor aceptó, pero todo era una trampa. Unos segundos después, el hombre salió del salón con un rifle AR-15 en las manos. Sin decir una palabra, abrió fuego. Tras disparar varias veces, el sospechoso se subió a la camioneta y huyó del lugar del crimen. A los pocos segundos llegaron los compañeros del oficial, pero ya no pudieron hacer nada por él. A partir de ese momento, capturar al sospechoso se convirtió en un asunto de honor para la policía de Nuevo México. En la operación participaron agentes de la oficina del sheriff del condado de Luna, la policía de la ciudad de Deming e incluso el servicio fronterizo de Estados Unidos. Los agentes de la Policía Estatal de Nuevo México localizaron al sospechoso a unos 20 kilómetros del lugar del tiroteo. Comenzó una persecución. El conductor se negó a detenerse y no es de extrañar. Después de lo que había hecho, a ese hombre solo le quedaba un camino: seguir hasta el final. Westbound. We're westbound on I-10. He's weaving in traffic. A lo largo del recorrido de la camioneta blanca, los policías utilizaron varias veces púas y dos agentes incluso abrieron fuego. No pudieron alcanzar al sospechoso que circulaba a gran velocidad. Sin embargo, las púas se utilizaron con éxito. We just passed the last state unit pulling spike strips. I got an SO unit in front of me. Copy. 207, that was reading. The 135 Central, 135 eastbound I-10. A la persecución se unió también un Chevrolet Camaro del Departamento de Policía de la ciudad de Las Cruces. El oficial al volante del Muscle Car cruzó la mediana y recibió autorización para liderar la persecución. Si alguien podía detener a ese sujeto tan peligroso, era un policía al mando de un potente coche de carreras. El Camaro acelera de inmediato y comienza a alcanzar al sospechoso. 39, he's passing on the shoulder. 1333 Central, the Las Cruces PD Camaro is in pursuit now behind him. En ese momento, los neumáticos del coche del sospechoso ya habían empezado a desgastarse y la camioneta perdía velocidad. Pero lo más peligroso aún estaba por llegar. El hombre iba armado con un rifle. Este terrible incidente volvió a plantear la eterna pregunta: ¿debería el Estado de Nuevo México restablecer el castigo más severo de todos? En 2009, el gobernador del estado abolió la pena de muerte y desde entonces la condena máxima posible es la cadena perpetua. Sin embargo, los debates sobre si debería reimplantarse la inyección letal o incluso la silla eléctrica para los crímenes más graves se hacen cada vez más intensos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que una medida así ayudaría a combatir la delincuencia? Escríbanlo en los comentarios. Debatámoslo. 330 Central, advise units. He's on the shoulder. He's on the shoulder. The I-10 bridge.
Las condiciones del tráfico en las autopistas del estado de Nuevo México son supervisadas por drones. Esta dramática persecución fue captada por la cámara de uno de estos dispositivos. La policía vuelve a utilizar pinchos. Por la cantidad de coches patrulla que aparecen en la imagen, parece que toda la policía de Nuevo México participa en la persecución de un sospechoso especialmente peligroso. Desde este ángulo parece que el Camaro de la policía de Las Cruces también ha pisado los clavos. La salida de la I-10 está bloqueada. Parece que el sospechoso ya no tiene dónde huir, sobre todo sin neumáticos y con tanta policía pisándole los talones. La distancia entre los coches se reduce rápidamente. El sospechoso está literalmente a unos segundos de tener que responder por el agente Jarrod. En ese momento, el sospechoso aún tenía la oportunidad de rendirse, pero decidió no aprovecharla. Si no abandona el arma, se debe esperar un largo enfrentamiento y negociaciones con la policía. Right tire. Un agente del Departamento de Policía de Las Cruces al volante de un Chevrolet Camaro pasa al ataque y lo consigue. 33 Central LCPD is trying to pit maneuver. He's been pit. All units slow down. He's been pit. Tras el Camaro, 6 todoterrenos policiales se detienen junto a la camioneta, pero ni siquiera esa superioridad numérica detiene al sospechoso. Este sale de la camioneta con una pistola y abre fuego. Uno de los testigos grabó este momento con su smartphone. La sangre se te hiela en las venas ante el horror de lo que está sucediendo. Varios agentes responden inmediatamente al fuego del sospechoso. Le disparan al menos 5 veces y lo neutralizan. La persecución llegó a su fin. Los policías intentaron brindar primeros auxilios al sospechoso, pero no lograron salvarlo. Los médicos que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento. Durante el tiroteo, 2 agentes resultaron heridos, pero se recuperaron rápidamente y regresaron al servicio. Al volante de la camioneta se encontraba Omar Félix Cueva, de 39 años, originario de la ciudad de Deming, Nuevo México. El hombre tenía múltiples antecedentes penales por delitos relacionados con sustancias prohibidas, y este es uno de esos casos en los que sinceramente no me da ninguna lástima el sospechoso. Aunque no soy partidario de la violencia, en este caso el criminal tuvo un final justo. El oficial Darian Jarrod dejó una esposa y 3 hijos. En la comisaría donde trabajaba, los vecinos levantaron un memorial en su honor. Esta historia es otra prueba más de lo peligrosa que puede ser la labor policial y de cómo los agentes arriesgan su vida cada día por nuestra seguridad. Los peligros los acechan literalmente a cada paso. No lo olvidemos. La siguiente persecución, no menos dramática, tuvo lugar en la ciudad de Sherwood, en el estado de Oregon. El 12 de enero de 2018, los granjeros locales informaron de que un hombre desconocido conducía una camioneta por los campos y se oían disparos. Los agentes de policía acudieron al lugar y efectivamente vieron un automóvil dando vueltas por los terrenos de una granja. El conductor disparaba al aire con un rifle y no respondía a las órdenes de los oficiales. Los policías rodearon el campo y pidieron refuerzos. Cerca de allí también sobrevolaba un helicóptero de prensa. Llegó al lugar un vehículo blindado de las Fuerzas Especiales de la Oficina de Sheriff del Condado de Washington, y las negociaciones no salieron según lo previsto. Es la primera vez que veo una maniobra pit realizada por un vehículo blindado. Mientras tanto, los agentes del SWAT intentaban hablar con el conductor a través de la ventanilla, pero él seguía dando vueltas por el campo. Durante el último choque, el conductor de la camioneta abrió la puerta y parecía que iba a salir. En ese momento se abrió la escotilla superior del vehículo blindado y apareció un soldado armado de las Fuerzas Especiales. El policía abrió fuego.
El agente del SWAT disparó varias veces al sospechoso, pero no se pudo salvar al hombre. Resultó que al volante de la camioneta se encontraba el propietario del campo, Remy Safe, de 54 años. Los policías afirmaron que abrieron fuego porque el hombre les apuntó con un rifle AR-15. Se inició una larga investigación del incidente. Y ya en 2025, los canales de noticias del estado de Oregon informaron que el tribunal declaró erróneas las acciones de la policía. La familia Safe presentó una demanda contra las autoridades del condado de Washington por $4 millones. El tribunal falló a favor de los familiares del hombre, pero redujo considerablemente el monto de la indemnización. La familia Safe recibirá $800,000 como compensación. Así quedó establecida, según el tribunal, el precio de un error policial. Esta dramática emisión continúa con una persecución en el condado de York, en el estado de Carolina del Sur. El 13 de septiembre de 2022, los agentes de la oficina del sheriff del condado vieron un todoterreno Hyundai azul que había sido robado en Charlotte, en la vecina Carolina del Norte. El todoterreno robado fue visto en el aparcamiento de un centro comercial. El conductor, un hombre desconocido, nada más ver el coche de policía, se subió al vehículo y comenzó a huir. En ese momento, un segundo todoterreno de la policía llegó al aparcamiento, pero el vehículo robado simplemente pasó de largo. Este agente también tuvo que dar la vuelta. El Hyundai salió a la autopista 77 y se dirigió hacia el sur. En ese momento, su velocidad era de más de 150 kilómetros por hora. Los policías alcanzaron al sospechoso de forma lenta pero segura. Tras varios kilómetros de persecución, el sospechoso recurre a una artimaña. Dirige el todoterreno a través de todos los carriles y la zona verde hacia la salida. El policía no tiene tiempo de cambiar de carril rápidamente y se queda un poco atrás. El todoterreno robado gira bruscamente y se estrella contra el pit, pero el sospechoso logró escapar. Solo quedó una abolladura en la carrocería. El Hyundai vuelve a la autopista. Los oficiales intentan convencer al conductor de que se detenga a través del altavoz, pero él solo reduce la velocidad y, por alguna razón, saluda con la mano desde la ventanilla. A la entrada de la ciudad de Rock Hill, el sospechoso volvió a detenerse, pero no salió del coche. Por alguna razón, los policías no se apresuraron a bloquear el Hyundai por delante. Tal vez si lo hubieran hecho, la persecución habría terminado de otra manera. Christian activity. Christian activity.
El conductor del Hyundai regresó a una zona verde y llegó a un barrio residencial. Volvió a acelerar y empezó a ignorar cada vez más las normas de tráfico, los jardines y todo lo que encontraba en las calles de la ciudad. Parecía que los nervios comenzaban a traicionarlo. Su conducción se volvía cada vez más peligrosa. Apenas minuto y medio después, el Hyundai llegó al estacionamiento de un restaurante Chicken King. Parecía que el conductor intentaba atravesar el aparcamiento para esquivar el atasco en el cruce y salir por el otro lado. En ese momento, un segundo vehículo todoterreno de la policía ya se encontraba en la salida. Todos se detuvieron. Los agentes salieron de los coches para apuntar al sospechoso. De nuevo fue una artimaña. Los policías salieron de los coches, lo que le dio tiempo al conductor del Hyundai para escapar. El Hyundai recorrió un par de manzanas más y volvió a entrar en el aparcamiento. Parecía que el conductor seguía creyendo que podía escapar de la policía de esa manera. Los policías rodearon el estacionamiento. Parecía que el conductor había sido atrapado. Y este es el video de la segunda camioneta de la policía. Fue precisamente este agente el que intentó rodear al sospechoso. Y fue él quien abrió fuego, aunque al principio parecía que había conseguido bloquear el Hyundai robado. El conductor dio marcha atrás e intentó escapar. El policía disparó 3 veces. Alcanzaron su objetivo. Los médicos intentaron salvar al sospechoso, pero no pudieron. Al volante del todoterreno Hyundai estaba Tishon Malik Benjamin, de 25 años, un hombre con múltiples antecedentes penales por robo de vehículos, posesión de sustancias prohibidas, violación de la libertad condicional, hurto, allanamiento de morada y resistencia al arresto. El sheriff del condado, Kevin Tolson, declaró que el sospechoso no estaba armado, pero intentó atropellar a un oficial con el todoterreno, lo cual, según la ley, se considera un ataque con arma peligrosa. Por eso, en su opinión, sus subordinados actuaron conforme a la ley. La investigación duró casi medio año, y en marzo de 2023, los ayudantes del sheriff que dispararon contra Benjamin fueron absueltos. Sus acciones fueron declaradas legales. La siguiente historia trata sobre unos chicos increíblemente desafortunados del condado de Pasco, en Florida. Estos chicos fueron sorprendidos infraganti mientras cometían un delito. La noche del 4 de febrero de 2023, un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida patrullaba la autopista I-75 cuando notó 2 camionetas estacionadas en el arcén y a 2 hombres junto a ellas. El oficial sospechó que los hombres estaban intentando robar la camioneta blanca aparcada o sustraer objetos de su interior. Cuando el patrullero se detuvo, los desconocidos se dirigieron lentamente hacia su camioneta. Un comportamiento bastante sospechoso, ¿no crees? Y luego todo empeora. Los hombres permanecieron sentados en el coche durante 1 minuto mientras el policía esperaba a ver qué hacían. Tras una larga espera, el agente se dirigió hacia la camioneta. Los hombres que estaban dentro decidieron no hablar con la policía. La camioneta comenzó a alejarse hacia el norte por la I-75. El patrullero volvió al volante y comenzó la persecución, pidiendo refuerzos a sus colegas. El patrullero tardó unos 5 minutos en alcanzar a los sospechosos, y los alcanzó justo a tiempo. La camioneta estaba girando en la salida y podría haberse perdido entre los cruces. Right now, he went off the exit, ran the red light. Mientras el policía cruzaba una intersección y sorteaba el tráfico, los sospechosos lograron alejarse nuevamente. Pero estos tipos tuvieron doble mala suerte. No solo fueron descubiertos, sino que además se enfrentaban a la legendaria Florida Highway Patrol. Estos duros oficiales no se andan con rodeos cuando se trata de infractores.
El patrullero volvió a darles alcance. ¿Con qué cargan ese camión? Con semejante peso, huir de un coche policial potente se vuelve mucho más difícil. Y el conductor intenta igualar las chances como puede. Apaga las luces delanteras y las de posición, de modo que el pick-up pasa prácticamente desapercibido. Pero eso no es todo a lo que están dispuestos estos tipos por lo robado. I'm not going to be able to fit the vehicle as the board's still out. Mientras el pick-up con las luces apagadas zigzagueaba de un carril a otro, vale la pena compartir algunos datos interesantes. Florida es uno de los estados más poblados del país y también cuenta con una gran cantidad de policías. Es comprensible ya que se trata de un estado fronterizo que enfrenta serios problemas con el tráfico internacional de sustancias ilegales. Según las estadísticas, cada año aproximadamente 1 de cada 6 policías de Florida ha sido víctima de algún tipo de agresión. Es cierto que en los últimos años esas cifras han disminuido, pero el problema sigue siendo muy grave. Y esta persecución sin duda pasará a formar parte de esa estadística. Y aquí hay otro truco. El conductor de la camioneta reduce bruscamente la velocidad, pero el patrullero reacciona. Unos kilómetros más adelante ocurre algo extraño. Los sospechosos parecen no saber hacia dónde huir o tal vez intentan despistar al policía. La camioneta reduce bruscamente la velocidad y el conductor parece intentar salirse de la carretera. Pero justo antes del guardarraíl, el conductor vuelve a girar hacia la derecha y continúa la huida por la autopista. Y ahora incluso ha encendido las luces. Este conductor parece estar mejorando, o al menos eso parece. En realidad, no. Su lógica es incomprensible, probablemente también para el policía. Pero lo importante es que el oficial sigue con la persecución, aunque empieza a quedarse un poco atrás. En este momento, el grado de peligro de esta persecución se elevará al máximo. La camioneta reduce la velocidad. En el momento en que los sospechosos se emparejaron con un camión cisterna, se escucharon disparos desde la camioneta. Uno de los hombres abrió fuego. No está claro a dónde apuntaba ni qué intentaba lograr. Más tarde se supo que una de las balas impactó en la cisterna. Tal vez el individuo quería dañarla para obligar al policía a detenerse, o simplemente era un mal tirador. Eso probablemente nunca lo sabremos. Aún así, tras efectuar varios disparos, los hombres aceleraron nuevamente, alejándose del patrullero. Por delante vieron las luces intermitentes de otro patrullero que patrullaba esa sección de la carretera por la noche. Ahora le toca a él liderar la persecución. Finalmente, un segundo patrullero alcanza la camioneta. Al parecer a estos tipos no les preocupa demasiado la seguridad de su carga. Algunos objetos del compartimento trasero ya se arrastran por el asfalto. Pero no es de extrañar. Después de haber disparado, lo único que deberían estar pensando es en escapar con vida. El oficial pidió autorización para realizar una maniobra PIT. Era necesario poner fin a la persecución. Además, por detrás y por delante se acercaban refuerzos policiales que podrían intervenir en caso de que los sospechosos opusieran resistencia. Finalmente, el patrullero recibe la autorización para realizar la maniobra BEAT.
Solo queda alcanzar la camioneta y golpearla por detrás. El problema es que el sospechoso maniobra constantemente cambiando de un carril a otro sin permitir que el policía se coloque en una posición adecuada para ejecutar la maniobra. La camioneta gira hacia el cruce. Debido a esto, el vehículo reduce considerablemente la velocidad y el patrullero, que se desplazaba por una trayectoria más amplia, alcanza al sospechoso. Estos chicos son increíblemente tontos. Antes de huir al bosque, ni siquiera se quitaron los chalecos reflectantes. Una forma estupenda de esconderse de la policía en la oscuridad. Tras correr unos metros entre la maleza, uno de los sospechosos, al parecer el más sensato, levantó las manos y se rindió ante la policía. El segundo, en cambio, sacó una pistola, disparó e hirió a un agente. El policía respondió al fuego y también logró alcanzarlo. El policía fue trasladado en helicóptero al hospital, sufrió heridas graves pero sobrevivió y se recuperó. El sospechoso no tuvo tanta suerte, los médicos no pudieron salvarlo. La policía no ha revelado su identidad. El segundo sospechoso, el que se rindió, era Joandy Mora Pérez, de 38 años. Fue acusado de intentar huir de la policía, robo con allanamiento y resistencia al arresto. Esta persecución en la I-75 terminó para él mucho mejor que para su cómplice. El tribunal fijó una fianza enorme de casi $700,000, por lo que el acusado permaneció bajo custodia hasta el juicio. No se informó públicamente sobre la sentencia ni el tiempo de condena que recibió Joandy Mora Pérez. Y mientras el protagonista del caso anterior permanece en prisión, seguimos adelante y nos trasladamos a la ciudad de Savannah, en el estado de Illinois. En la noche del 26 de junio de 2025, la policía de la ciudad encontró una camioneta Ford blanca robada en una de las calles. Pero tan pronto como los agentes se acercaron a ella, todo salió mal. Es importante señalar que este vehículo llevaba varios días siendo buscado por el Departamento de Policía de la ciudad de Savannah y la oficina del sheriff del condado de Carroll. Incluso había sido visto un día antes de esta persecución, pero en aquella ocasión el conductor logró escapar. Sorprendentemente, este sospechoso continuó desplazándose por la ciudad en el coche robado. Que alguien le diga que es más fácil huir hacia adelante. Bueno, en serio, este sospechoso sabe conducir bastante bien marcha atrás. Al policía de la derecha le faltaron literalmente un par de segundos para bloquear la camioneta. La maniobra habría sido excelente, pero este tipo no se rendirá tan fácilmente. El segundo coche patrulla alcanza a la camioneta e intenta bloquearla, pero esta gira a la derecha. Parecía que la camioneta estaba bloqueada. Still going. 2 squads hit. 2 squads hit. We got him boxed in. Ahora el coche de policía se moverá con facilidad como si estuviera hecho de cartón.
Los agentes consideraron estas acciones del sospechoso como un ataque y abrieron fuego. Aquí vemos las imágenes de la cámara del vehículo de un ayudante del sheriff del condado de Carroll quien intentaba bloquear la camioneta robada por la parte delantera. Cabe decir que los agentes estuvieron a punto de atrapar al sospechoso. Incluso llegaron a abrir la puerta del conductor. 88 make contact. 12 make contact. Log updated. S88 made contact. Log updated. Vehicle boxed in. El hombre logró escapar del bloqueo y volvió a huir. Esta vez ya no marcha atrás. Los policías no le dieron. Y volvemos a la patrulla del Departamento de Policía de la ciudad de Savannah. Los agentes reanudaron la persecución. La camioneta logró alejarse bastante de ellos, pero pronto llegaron sus compañeros en apoyo. Interceptaron el vehículo robado en el barrio vecino y continuaron la persecución. Si no hubiera acudido tanta policía al lugar del tiroteo, es posible que el sospechoso hubiera conseguido escapar una vez más. Y ahí están las luces intermitentes de las patrullas que iban por delante. El sospechoso logró llegar bastante lejos. Los policías consiguieron realizar una maniobra pit y bloquear el Ford robado que, por cierto, se estrelló contra la fachada de una casa. Me pregunto quién pagará la reparación. El hombre fue sacado del vehículo y arrestado. Al volante de la camioneta estaba Mark Feldmeyer, de 59 años. Por las fotos puede verse que, al momento de su arresto, el hombre estaba de buen humor. Enfrentaba cargos por robo de vehículo, intento de huir de la policía, daños a la propiedad ajena, agresión, conducción temeraria, conducir sin licencia y resistencia al arresto. Sin embargo, el tribunal lo declaró temporalmente inimputable y lo envió a una clínica psiquiátrica por 1 año. Solo después de eso continuará el proceso judicial. El uso de armas por parte de los policías de la ciudad de Savannah y de los ayudantes del sheriff del condado de Carroll fue considerado legal. El siguiente video, que provoca una verdadera descarga de adrenalina, fue publicado por el Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas. Los dramáticos acontecimientos tuvieron lugar en el condado de Bexar el 18 de febrero de 2018. Ese día, un agente de policía detuvo a un Chrysler 300 por una infracción menor. El conductor primero le dio al policía un nombre falso y luego se enfrentó a él y comenzó a huir. Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública se unió a la persecución. He's on the wrong side of the road, trying to split the middle access road. Got front end damage. Just blew through the intersection. El coche con el parachoques roto siguió huyendo a gran velocidad por la autopista I-10 y el sospechoso se acercaba a San Antonio desde el este. A los pocos kilómetros, el neumático del coche del sospechoso comenzó a desintegrarse. En cuestión de segundos se desintegró por completo y el Chrysler siguió circulando solo con la llanta. IH-10 and FM-1518 taking the exit. IH-10, 1518. Hey, the Guadalupe Troop, this 107, how far behind are you guys? 6631 to 107. Going underneath 1518 right now. I'm on 10. La persecución se acerca a su dramático final. El sospechoso intenta escapar de la policía con maniobras, pero debido al helicóptero no tiene ninguna posibilidad. Varios coches patrulla ya están cerca. Looks like he's getting out. He's under the floorboard. El conductor intenta decir algo a los policías. El piloto del helicóptero pide a sus compañeros que tengan cuidado, ya que el sospechoso podría estar armado. Otro policía bloqueaba la carretera por delante. A partir de ahí, los acontecimientos se sucedieron rápidamente. El sospechoso sacó una pistola y abrió fuego. El agente también disparó varias veces y comenzó a retroceder de la línea de fuego. Recibió un disparo en el brazo y él mismo pudo disparar varias veces al sospechoso. El policía fue llevado en helicóptero al hospital. Pronto se recuperó y volvió al servicio. Llegó un segundo helicóptero para recoger al sospechoso, que fue trasladado al hospital, pero no se pudo salvar su vida.
Al volante del Chrysler estaba Ernest Manuel Montelongo, de 33 años. El informe no especifica por qué decidió resistirse hasta el final ante la policía por una infracción menor. En esta historia vale la pena destacar la reacción relámpago del oficial, que logró neutralizar la amenaza y apartarse rápidamente de la línea de fuego. Un verdadero profesional. Continuamos con una persecución que comenzó en la ciudad de Memphis, Tennessee, y todo terminará en nuestro querido estado de Arkansas. El 16 de diciembre de 2021, agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Memphis detectaron un vehículo que estaba siendo buscado por su presunta implicación en un delito armado en el estado de Carolina del Sur. El conductor ignoró las órdenes de los policías y comenzó a huir por la autopista I-55 en dirección a la frontera con el estado de Arkansas. Cuando el sospechoso ya se encontraba cerca de Arkansas, un agente de la policía estatal, el patrullero Morris, se unió a la persecución. Inmediatamente se dirigió al tramo de la I-55 donde se encontraba el vehículo del sospechoso. Al volante del coche se encontraba Terrence Dogan, de 27 años. Según la policía, el sospechoso iba armado. Debido al peligro que representaba el sospechoso, el policía cargó y preparó su rifle. Como sabremos más tarde, no fue en vano que se preparara para una situación peligrosa. Por fin apareció el coche del sospechoso. Dogan no iba tan rápido, por lo que el agente tuvo la oportunidad de adelantarlo. El conductor ya había dañado su coche en algún lugar. El parachoques delantero estaba casi desprendido. El agente Morris se detuvo cerca de la salida de la I-55. Dogan se dirigió precisamente a esa salida. Al pasar junto al coche patrulla, abrió fuego. Una de las balas disparadas por Dogan alcanzó a Morris en el chaleco. A pesar de ello, el agente se preparó para responder al fuego y continuó la persecución. El policía disparó unas 10 veces a través del parabrisas del coche del sospechoso. Este empezó a reducir la velocidad y finalmente se detuvo por completo. Así se vio el momento del tiroteo desde el coche del policía. No se observaba ningún movimiento dentro del vehículo del sospechoso. El oficial pidió refuerzos y al lugar llegaron numerosos policías junto con una unidad SWAT en un vehículo blindado. Aproximadamente una hora después, los agentes, protegidos por el transporte blindado, lograron acercarse al coche de Dogan. Cuando los agentes miraron dentro del vehículo, vieron que en su interior había dos personas sin signos vitales. Eran Terrence Dogan y su pasajero, John H. Taylor, de 18 años. Resultó que el oficial Morris había sido extremadamente preciso y logró alcanzar a ambos sospechosos. La investigación del incidente duró 9 meses. Como resultado, las autoridades concluyeron que el oficial Morris actuó dentro del marco de la ley. Por mi parte, me alegra saber que los policías del estado están equipados con chalecos antibalas. Realmente salvan vidas y protegen la salud. Bueno, y cómo no hablar de Los Ángeles, California. El 9 de agosto de 2023, la policía recibió varias llamadas alarmantes. Los que llamaron a la policía informaron sobre un conductor fuera de control en un vehículo todoterreno. El automóvil pertenecía al Departamento de Recursos Hídricos y Energía. El conductor atropelló a un peatón, golpeó varios coches y luego huyó del lugar del accidente. Los agentes que llegaron a la zona localizaron rápidamente el vehículo. Después de todo, un todoterreno con inscripciones y colores oficiales de una institución estatal destaca bastante entre los demás automóviles. One. Stop. Good.
En cuanto los policías encendieron la sirena, el sospechoso empezó a hacer maniobras peligrosas y a invadir el carril contrario. Pero eso solo fue el principio del caos salvaje que pronto provocaría el sospechoso. Any rally traffic, NME 69X810 Lower Canyon Boulevard for a key injury incident 367. Al parecer, el sospechoso pensó que después de esa maniobra los policías se marearían, o quizás simplemente no podían decidir en qué dirección le convenía más escapar. Y aunque los agentes aguantaron con firmeza ese baile salvaje, debo admitir que a mí me habría dado un poco de mareo. El sospechoso dio varias vueltas y continuó en la misma dirección en la que iban inicialmente. ¿Y qué fue eso? El todoterreno giró hacia la salida de la autopista 5. Por ella continuó el conductor su huida. 6936 is in pursuit of the vehicle suspect. He's on to Sergeant Cayuga, approaching San Fernando. A los pocos kilómetros, el sospechoso se desvió de la autopista e intentó perderse entre los aparcamientos. Allí hay un barrio residencial y un gran número de centros de negocios. Hay mucho espacio. ¿Puertas cerradas en el estacionamiento? Para este tipo eso no es un obstáculo. El sospechoso derribó las puertas y se detuvo dentro del aparcamiento. Pero allí no había salida, un auténtico callejón sin salida, así que tuvo que dar la vuelta. Y justo entonces apareció un nuevo problema. Detrás de él ya se habían detenido 2 vehículos todoterreno de la policía. El todoterreno literalmente embistió a 2 patrullas policiales. Al ver que una enorme y pesada camioneta se abalanzaba sobre ellos, los agentes lograron apartarse en el último momento y abrieron fuego contra el sospechoso. El conductor atravesó el bloqueo policial, salió disparado hacia otro estacionamiento y chocó contra una furgoneta al azar cuyo conductor resultó herido. Así es como se vio esta loca huida desde el interior del coche patrulla. Y el tercer todoterreno. Fíjense en que el agente logró volver al interior del coche literalmente en el último segundo. ¡Qué horror! Tras embestir la furgoneta, el conductor volvió a intentar huir. Pero en la colisión anterior, el todoterreno ya había perdido una rueda. Con un vehículo así, ni siquiera la policía de California podría escapar. Justo en ese momento llegó al lugar el helicóptero de los periodistas. Sorprendentemente, el sospechoso intentó abrirse paso a través de una gran cantidad de policías. Si hubiera dedicado sus esfuerzos a alguna causa pacífica. Los agentes dispararon más de 30 veces contra el todoterreno e hirieron al sospechoso. Los oficiales lograron apartarse literalmente en el último momento. El vehículo ya se movía demasiado despacio, por lo que los policías de Los Ángeles continuaron la persecución corriendo a pie. La camioneta avanzó una manzana más y se detuvo frente a la entrada de un estacionamiento. Finalmente, los agentes lograron bloquear al sospechoso, pero este se negó a rendirse a pesar de haber resultado herido durante el tiroteo. En el lugar se solicitó la presencia del equipo SWAT. El enfrentamiento duró varias horas y durante ese tiempo la policía descubrió que el vehículo del Departamento de Recursos Hídricos y Energía había sido robado. Tras varias horas de negociaciones, el automóvil robado fue rodeado por vehículos blindados del SWAT. Primero, el hombre salió por el techo del todoterreno y luego fue arrestado. De más de 30 disparos, solo uno lo alcanzó y de forma leve. Este sujeto tuvo mucha más suerte que muchos otros protagonistas del video de hoy. Al volante del todoterreno estaba Manuel Ramírez, de 28 años. Fue puesto bajo custodia acusado de asalto con arma, conducción temeraria, intento de huir de la policía y robo de vehículo. No se informó en las noticias sobre su sentencia, pero esperamos que pase mucho tiempo antes de volver a ponerse al volante.
Y el último caso de hoy es de la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware. El 13 de enero de 2021, la policía vio un coche sospechoso en una de las calles de la ciudad. En el asiento del conductor dormía un hombre. Los policías decidieron asegurarse de que no estuviera borracho y no fuera a conducir. County Police, I saw you sleeping in here, man. What? Make sure you're all right, man. My mom live right here. You're sleeping with the car and drive. Bro, my mom live right here. Why are you walking up like... You don't need to Huh? scream, man. We're just trying to help you out. I'm okay. My mom live right here. We're just out here, man, looking for stolen cars. We see you sleeping and you got weed sitting right there. There's weed all over, man. Make sure you're all right. Bro, I'm not. My car not stolen. Nobody said it was. We just said that's why we're out here. That's why we're out here. We're looking for stolen cars. All right, well, my mom live right here. I'm gonna just pull him out real quick. No problem. Hop out for me real quick, man. Dude, don't just cooperate. Okay, this is very easy. If it's just weed, we don't give a shit. Don't reach, man. Just hop up real quick. That's all it is. Okay. Do me a favor. Pero en lugar de obedecer las órdenes de la policía, el hombre arrancó el motor. Myself. We're out. Good thing. Los policías iniciaron la persecución. El conductor claramente no estaba en sus cabales, ya que se dirigió hacia un callejón sin salida. Al llegar al final de la calle intentó dar la vuelta, pero en ese momento los agentes bloquearon la salida. Para entonces ya habían llegado refuerzos policiales al lugar de los hechos. Pero el hombre, que hacía un par de minutos dormía plácidamente en el coche, decidió no rendirse. Shots fired. Al volante del vehículo estaba Lemon Moses, de 30 años. Los paramédicos intentaron salvarle la vida, pero no lo lograron. Moses tenía antecedentes por tráfico de sustancias ilegales y los análisis revelaron que, en el momento de la persecución, se encontraba bajo los efectos de potentes drogas psicotrópicas, mucho más fuertes que la marihuana. Las autoridades del condado declararon que las acciones de los policías fueron legales, aunque la familia de Moses presentó una demanda judicial. El gobierno se negó a admitir la culpabilidad por uso indebido de armas, pero aceptó pagar una compensación de $1 millón a cambio de que la familia retirara las reclamaciones. El proceso judicial duró más de 2 años y concluyó con un acuerdo en agosto de 2023. Y por hoy, eso es todo. Gracias por ver este episodio hasta el final. Cuéntenos en los comentarios cuál de las persecuciones les impresionó más y no olviden apoyarnos con un me gusta y una suscripción. Reunir y procesar tanta información no es tarea fácil, así que su apoyo significa mucho para nosotros. Cuídense y respeten la ley. ¡Hasta la próxima!